De nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace posible las reuniones de los santos, de los redimidos. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues en estos días, pues nosotros vemos que se está celebrando en el calendario judío, que es el que pues se acerca más al calendario de Dios, porque pues sí, porque el otro calendario ese viene de Roma, pero bueno, hoy, ¿verdad?, se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura en estos 7 días, pero no vamos a hablar de la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que se celebra, lo que el Señor Jesucristo estuvo celebrando cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, después de haber tomado la última cena, en esta última cena, el Señor Jesucristo no tomó el ceder de Pascua. El ceder de Pascua era solamente después, era en el primer día de los panes sin levadura. Está un poquito así, ¿verdad? Nosotros los de por acá no lo entendemos a su cabalidad. Pero el día 15 comienzan los panes sin levadura. El 14 es cuando el Señor Jesucristo, cuando el Cordero es inmolado, cuando el Cordero Pascual es sacrificado en el templo. Y el Señor Jesucristo pues murió ese mismo día. Entonces nosotros en la palabra de Dios ya estuvimos viendo cómo Él preparó la última cena, que esa era una última cena antes del ceder de Pascua, para que entonces se preparara todo lo que es la fiesta de la Pascua, que la palabra fiesta pues ya vimos que se tradujo mal, es convocaciones santas en el libro de Levíticos, capítulo 23, y estas son las convocaciones santas, las citas santas para el Señor. Entonces nosotros estamos viendo, ¿verdad?, cómo fue todo eso, el ceder de Pascua. En el calendario grecorromano, la Pascua comienza el viernes que viene, Viernes Santo, Jueves Santo y esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, esta vez en el calendario de Dios, que pues nosotros vemos, ¿verdad?, que había luna llena cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado también había luna llena esa noche, y la luna llena es la primera luna de Nisan, que es una palabra babilónica. El mes hebreo es Aviv, que fue, ¿verdad?, hace una semana atrás. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que fue el arresto del Señor Jesucristo, porque es muy importante. Vamos a ver cómo los fariseos, los líderes, sobre todo los saduceos no creen en la resurrección, y los saduceos eran las personas que tenían mucho dinero, eran las personas que su principal objetivo era el dinero, era la fama, era la popularidad, y esos eran los que estaban liderando en ese tiempo el pueblo de Israel. Dirigidos, eran subordinados, ¿verdad? Estaban a merced, al servicio del Imperio Romano. Por eso nosotros vemos que hay 2 sumos sacerdotes, cuando la Biblia habla solamente de un sumo sacerdote, como lo vamos a estar viendo. Ellos estaban a merced del imperio griego, del imperio romano, como lo vamos a estar viendo. Entonces, como vamos a estar viendo también, no sé si vamos a llegar a Pilatos, cuando es el Señor Jesucristo entregado a Pilatos. Cuando Pilatos es el que va a estar examinando, se puede decir, al Cordero, porque ya por este lado, como vamos a estar viendo, no le encontraron culpa. El Cordero
después de que el sumo sacerdote iba por el cordero pascual, lo examinaban del día 10 al día 14, 4 días. Estaba siendo examinado para que fuera un corderito sin mancha, sin defecto, que no estuviera enfermo, sino que fuera un cordero sano, perfecto para el sacrificio. Y de la misma manera el Señor Jesucristo va a ser examinado tanto por el pueblo, donde los saduceos dicen, ¿verdad?, que les habla de cuando una mujer se casó con miren, la mujer se casó con su esposo, y ese esposo tenía 6 hermanos o 7, y ya le dicen, ¿verdad?, ¿cuándo va a ser la resurrección de quién va a ser marido y todo eso? Y Jesucristo le dice, es que ustedes ignoran la palabra de Dios por sus tradiciones y todo eso, ¿no? Porque en la palabra de Dios nunca permitió eso era la ley del levirato. Dios no permitió eso. Después de las leyes levíticas, después de las leyes tanto de gobierno como de familia, como de pareja, ya de ahí ya Dios no permitió eso. Ya no permitió que entre parientes se casaran o tuvieran familia, ya no. Pero como estuvimos viendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, no hace mucho tiempo, fue que la ley de Dios, después de que murió Josué, entramos en el libro de los jueces, la ley de Dios, bueno, pues se guardó, se escondió, yo no sé dónde la pusieron, pero ya no seguían la ley de Dios. Entonces, nuevamente en el libro de Josué volvieron esas prácticas. Hasta el rey Josías, que sacó el rollo de la ley del templo que estaba en las paredes, lo sacó, lo leyó y dice, ¿verdad?, que se espantó por toda la corrupción que había en el pueblo de Israel. Por eso el rey David tenía pues varias mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres y les fue muy mal, no les fue nada bien, les fue muy mal, porque la ley de Dios, ¿verdad?, pues no la tenía, solamente eran prácticas orales, eran comunicación oral, información oral. Y el Señor Jesucristo, pues nosotros vemos, ¿verdad?, que es lo que les dice: ustedes ignoran el poder de Dios y la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya, bueno, ya de ahí dice que ya no osaron preguntarle, entonces siguen los sumos sacerdotes, y ya después siguen Pilatos, Herodes, que Herodes, ¿verdad?, el Señor no le dice nada, no le contesta nada, porque pues, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no echemos las perlas a los cerdos porque las van a despedazar. Es más o menos así lo que pasó con Herodes, porque Herodes lo único que quería era un show, y el Señor Jesucristo pues no venía de eso. Entonces, bueno, y ya nosotros vemos, ¿verdad?, que Pilatos, cuando examina al Señor Jesucristo, dice que Pilatos se sorprende. En el libro de Mateo dice, ¿verdad?, que Pilatos se queda sorprendido. El gobernador se maravilla mucho, cuando examina a Cristo. ¿Saben por qué se maravilla? Porque a Pilatos él estaba acostumbrado, Pilatos, que era el juez, era el encargado de todo ese pueblo. Pilatos estaba acostumbrado a que los presos o los condenados le rogaran por su vida. Le dijeran: Pilato, no me mates, perdóname, soy inocente, no es cierto, todo lo que ellos dicen es falso, no es cierto, perdóname. Pilatos estaba acostumbrado a que le rogaran por su vida, a que clamaran. Y vemos que aquí el Señor Jesucristo se muestra, ¿verdad? Nada más contesta lo que tiene que contestar. Y le dice, ¿verdad?, yo no estaría aquí si mi padre no te lo hubiera permitido. Por eso dice que Pilato se maravillaba de ver al Señor Jesucristo, que él no estaba rogando por su vida. Como Pilatos, ¿verdad?, pues era el que condenaba a muerte a todos estos condenados. Y por eso dice: yo tengo el poder de darte la vida. Y para eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros vemos que en Mateo 26, vamos un poquito rápido, después de Getsemaní, después de la cena del Señor, el Señor se va a Getsemaní después del Ceder de Pascua.
porque para los días señalados por Dios, el día para Dios empieza en la noche, y fue la tarde y la mañana otro día. Ya al anochecer es cuando comienza el día para Dios. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Son las 8, ahorita ya como que empezaría el jueves. Entonces, bueno, nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que bueno, pues ahí más o menos después de la cena, última cena, cuando los líderes, los rabinos, la palabra rabí quiere decir rabón, que quiere decir, ¿verdad? Su excelencia, su maravilloso, es lo que quiere decir la palabra raboni, rabai, perdón. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que sus líderes enseñaban al pueblo, a los discípulos, los enseñaban cómo llevar a cabo el ceder de Pascua. Entonces el Señor Jesucristo ya hizo todo eso. Digan, hagan esto en memoria de mí. El ceder de Pascua ya es en memoria del Señor, recordando que ya Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, del poder de Satanás, que era una sombra de Faraón, porque Faraón los quería tener esclavizados al pueblo de Israel. Entonces ya luego el Señor se va a orar, a ser molido, ¿verdad? Como los olivos, ahí es donde pues se angustia y llora sangre, y le dice a sus discípulos, les dice, oren. Se quedan dormidos, viene y otra vez les dice, oren para que no entren en tentación. Y la tercera vez viene y están dormidos, y Cristo les dice, ¿verdad? Ya es hora. Entonces, ¿por qué Cristo los ponía a orar a sus discípulos? Para que cuando llegara la hora de la hora, pues no tuvieran miedo. Para que no pasara lo que pasó, que todos salieron corriendo. Para eso el Señor Jesucristo los estaba preparando. De hecho, mucho tiempo atrás les dijo, yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser crucificado, y al tercer día voy a resucitar. Voy a ser crucificado por los líderes y todo eso. Y también el Señor Jesucristo, antes de que pasara todo eso, antes de que llegara Judas con todos los soldados, que eran muchos, todavía el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Oren para que no entren en tentación. Por eso se quedaron dormidos. No, ¿verdad? Se quedaron dormidos. Entonces llegó la hora y todos salieron corriendo. Pedro le vuela la oreja a Malco, de acuerdo, se llamaba así el guardia del sumo sacerdote, en el libro de Lucas. Ahí dice quién era. Y el Señor Jesucristo restaura la oreja. No dice que la levanta y se la pega. Dice, ¿verdad?, que le crea una nueva oreja ahí mismo. Entonces imagínense el testimonio de este soldado enfrente del sumo sacerdote. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que ya el Señor Jesucristo pues aquí va a ser arrestado. Y dice Mateo 26, el Señor Jesucristo en Getsemaní pues fue molido, fue tentado por el maligno también, recibió fuerzas de Dios, porque someterse a Dios, ¿verdad?, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo ya después de todo eso, dice el 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Eran de parte de los ancianos y de los sacerdotes. Esta gente eran unos soldados, era una guardia, una comitiva de muchos soldados, ¿verdad?, que le daban Roma a los sumos sacerdotes, porque les digo, estaban bajo el dominio de Roma. Claro, también ellos tenían uno que otro soldado de Israel, pero la mayoría de ellos eran soldados romanos, al servicio de los sumos sacerdotes. Por eso eran muchos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Aquí la palabra maestro es la palabra que les digo, es la palabra rabí.
Rabá, creo que es en hebreo, que quiere decir altísimo, su excelencia, excelentísimo, es lo que quiere decir, ¿verdad? De una manera pues hipócrita, que Judas estaba refiriéndose al Señor Jesucristo, porque pues con un beso, que algunos dicen, ¿verdad? Pues que hubiera dado otra señal, ¿no? Una señal de sumo o de gran afecto, porque un beso es una señal, es una muestra de un afecto pues muy grande. No sé si como hermano o supere lo de... No, tal vez sí como un hermano, ¿verdad? Porque un hermano con otro hermano. Pero es un afecto pues muy grande. Y con ese afecto, ¿verdad? Va a entregar al Señor Jesucristo. Hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero bueno, así fue como Judas eligió señal tan bonita en aquellos tiempos de gran aprecio, de gran amor, para entregar al Señor Jesucristo. Y todavía le dice maestro, ¿verdad? Le dice rabí, que pues sí es maestro, pero también quiere decir eso, que es una palabra de mucho afecto para el Señor Jesucristo, y así es como lo entrega. Mira nada más pues qué mal, ¿no? Judas era muy, pues no sé, era fingía muy bien, era muy buen actor. Porque aun cuando llega y moja las hierbas amargas en la copa, ¿verdad? Porque ustedes saben, en la cena, el Señor Jesucristo le dice, ve y algo tienes que hacer. Algunos dijeron, ay, ¿quién es Judas? Ay, es el bueno de Judas, seguro va a ir allá. Seguro va a ir allá a hacer una buena obra con los pobres, es el más puro y santo. Y mire nada más Judas. ¿Cómo, verdad? Lo único que buscaba era sus intereses. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que miren, cuando Judas se entrega al Señor Jesucristo, bueno, vamos a seguir, porque algunos pensaban, ¿verdad? Que tal vez Judas pensaba que el Señor Jesucristo iba a escapar, o iba a ser, pues él es poderoso. Judas vio sus milagros, y ya al ver que el Señor pues se entregó así, no hizo nada, pues verdad, le entró el remordimiento y se arrepintió en su manera, pero nunca reconoció al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que pues es entregado por un beso. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Miren el Señor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todavía le dice, amigo, ¿a qué vienes? Dándole oportunidad. Ya sabía el Señor Jesucristo aquí, y no le dijo sin vergüenza, vas a ver a la salida. No, todavía le dijo amigo. El amor del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobrepasa todo entendimiento. Esperando, ¿verdad? Que en el futuro pues se arrepintiera este hombre, pero pues vemos que mejor se fue, se ahorcó y se suicidó. El suicidio clínicamente, psicológicamente, científicamente dicen, ¿verdad? Que los que se suicidan, los que cometen suicidio, es porque tienen un dolor muy grande y quieren que paren. Y el diablo los engaña. Porque ese dolor grande que tenían, cuando se quitan la vida, ese dolor aumenta 1000 veces a donde el diablo los manda. Porque pues sí, ¿verdad? Es que no saben lo que ha pasado con el Señor Jesucristo, sí lo sabe. Él entregó a su hijo, el Padre entregó a su hijo para ser, ¿verdad? Molido. Ya no había figura en él, hermosura ya no había en él. Cuando Pilatos lo saca y le dice, he aquí el hombre. ¿Por qué dice he aquí el hombre, Pilatos? Porque estaba irreconocible, bañado en sangre y con la púrpura, ese manto púrpura encima, que representa el pecado encima de él. Como dice, ¿verdad?, en el Antiguo Pacto, si tus pecados fueran como la grama, o como el carmesí, perdón, como el carmesí, ¿verdad?, de ser como blanca lana. Ahí él llevó encima sus pecados, con el manto escarlata ese que le pusieron encima.
Entonces nosotros vemos que aquí todavía le dice amigo. Pero bueno, dice, entonces Jesús les dijo, vuelve, dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. En el libro de Lucas detalla un poquito más este encuentro, donde dice, ¿verdad?, que llegaron y dijeron, ¿a quién buscan? Y todo eso, ¿no? Y dice, buscamos a Jesús de Nazaret, y el Señor Jesucristo dice, yo soy, y dice que todos caen al piso. Entonces el Señor Jesucristo pudo haberse librado solo de él. Pero a veces cuando no conocemos la obra de Dios, también, ¿verdad?, yo llegué a pensar eso, como no, dije, Señor, tú podías, ¿por qué dejaste ser humillado? Porque Pedro, pues ahí es lo que está pasando. Entonces cuando el Señor Jesucristo más atrás les empieza a platicar, a darles información de que Él va a ser sacrificado, Pedro le dice, jamás te pase eso, nunca te pase eso. No vamos a permitir que eso, no dejes que te pase eso. Y el Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás es el adversario. ¿Por qué? Porque el perdón de nuestros pecados, la obra a la que venía el Señor Jesucristo, probablemente no la entendíamos. Pero entonces, si Él pudo haberse liberado, Él pudo haberse bajado de la cruz, Él pudo haber mandado traer miles de ángeles, como lo vamos a ver más adelante, pero Él no lo hizo porque Él tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Que le dolió, sí le dolió. Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, como siempre, ese Pedro era bien aventado, bien así, y le dice, ¿verdad?, dice, entonces, dice, ¿verdad?, sacó la espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Y les digo, en Lucas nos dice que pues era Malco, un siervo del sumo sacerdote. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, si un ángel mató a 100, a 1000, a 15, a cientos, no sé, fueron 100, bueno, mató a varios miles, ahí, ¿verdad?, al ejército asirio, un ángel. En una noche los mató a todos. Ese ángel eran 1580, miren, no recuerdo el nombre, pero para que ese ángel matara a todos esos soldados, se tuvo que haber movido casi a la velocidad de la luz para matar a todos en una noche. Entonces ahora imagínense 12 legiones, hombre, el bien del mundo. Acaba con todos. Pero el Señor no lo quiso hacer así. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, verdad? Bueno, las 12 legiones de ángeles. Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, ¿verdad? Porque nosotros pues lo vemos, lo leemos. A veces nos indignamos, pero era necesario que nuestro Salvador pagara por nosotros la paga de nuestros pecados. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendías. Lo que la otra vez estuvimos viendo. El Señor Jesucristo, bueno, no era su hora para empezar. ¿Se acuerdan de los soldados que estábamos viendo? Que lo mandaron, dijeron, traigan a Cristo, de Nazaret, los sumos sacerdotes, y llegaron los soldados y dijeron, ¿dónde está? Le dijeron, ¿verdad?, los sumos sacerdotes, ¿dónde está? Que bueno, no, es que nadie había dicho cosas como esa. Y se enojaban y decían, también ustedes se convirtieron, son sus discípulos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, la palabra que Él hablaba convencía a la gente, no por convicción no, sino los convencía interiormente y pues de todas las maneras. Él convencía a los judíos que sabían que venía un Mesías, un Salvador.
Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que por esta razón que el Señor Jesucristo está aquí hablando, tuvieron que ir en la noche. Porque también, como dice el libro de Lucas, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo es arrestado, dice, habiendo dicho que Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, bueno, pues ya estaba siendo amenazado y todo eso. Él tenía su lugar donde pues iba a reposar y todo eso. Los soldados, pues como no tenían relación con Cristo, pues no sabían ni dónde encontrarlo. Entonces el que sabía dónde se quedaba en la noche, dónde estaba vulnerable por la gente, porque las personas, pues ya el Señor Jesucristo ya, ¿verdad?, era famoso. Ya muchos lo querían hacer del rey, porque muchos entendieron que Él era el Mesías, muchos judíos, muchos del pueblo de Israel, perdón. Entonces nosotros vemos que tuvieron que capturarlo ilegalmente, ilegítimamente, en contra de la ley de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, muchas veces estuve enseñando. Ahí era para que ustedes me dijeran cuál era el error de mi enseñanza. Ahí era para que ustedes me hubieran dicho, eso no está en la ley, eres culpable y te vas a la cárcel si no te retractas. Pero como no había quien lo contradijera, porque él hablaba la verdad, tuvieron que haberlo hecho en lo oculto. Y no solamente eso, sino que tenía toda la gente, todo el pueblo ahí. Una vez hasta tuvo que irse porque ya querían hacerlo rey. Pero él no venía como el hijo de David, como Ben David. Él venía como Ben Joseph, como el hijo de José. Y esos dos Mesías, que es el mismo, de hecho, sí, es el mismo. De hecho, ellos esperaban a dos Mesías, algunos, porque no todos. La mayoría hoy en día solo espera al hijo de David. Y claro, pues es el que va a venir. No reconocieron al hijo de José, el José de Egipto, el que padeció, ¿verdad? Y fue traicionado por sus hermanos, y bueno, y todo eso. Entonces, nosotros, como vamos a estar viéndolo más adelante, se acuerdan que también uno le decía hijo de David, porque sabían, en la antigüedad, sabían que el Mesías, al menos los líderes sacerdotales, sabían, miren, los judíos piensan que el Mesías va a ser un ser humano, ¿verdad?, como nosotros. Es lo que ellos piensan, con poderes y todo eso. Es lo que ellos piensan. Porque para ellos no les cabe en la mente que el Mesías sea hijo de Dios. Porque solamente un Dios, ¿verdad? Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, algunos líderes de la antigüedad, de hoy en día, pues yo no lo sé, pero no lo dudo. En la antigüedad sabían que el hijo de David, o que el Mesías, también iba a tener una parte divina, de parte de Dios, como lo vamos a ver más adelante con el sumo sacerdote, que les dice, dinos, te lo suplico, júranos por el Dios de arriba. Cuando dice, ¿verdad?, te conjuro por el Dios viviente, el original dice, dinos y júralo por el Dios de arriba, te lo suplicamos, dinos si tú eres el rey de los judíos, perdón, si tú eres el rey de los judíos, el Mesías, perdón, el hijo de David, el hijo del Dios Altísimo. Porque si ellos no supieran eso, no hubieran dicho el hijo del Dios Altísimo, no les hubieran dicho si tú eres el hijo de David, Ben David. Pero le dicen, si tú eres el hijo de David, el hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían en la antigüedad, de acuerdo a las escrituras, que el Mesías tenía una parte divina, que era hijo de Dios. Ya, ¿verdad?, ahora que lo escuelan y todo eso, y no solamente, miren, uno no tiene que ser muy, ay, que Dios me lo revele, ¿verdad?, por una visión. No, está en el antiguo pacto.
en el rollo de Isaías, de Daniel, bueno, en todos esos rollos está, ¿verdad? Que el que va a venir es hijo de Dios. Un hijo nos es nacido, su principado, ¿verdad? Y todo eso. Su nombre será admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero creo que no me consta, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no sé por qué no lo hacen, pero parece que muchos judíos no leen el libro de partes del libro de Daniel y partes del libro de Isaías. No sé por qué lo hacen, pero bueno, ¿verdad? Ellos confían en sus líderes y bueno, entonces, pero nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. El Señor Jesucristo les dijo, bueno, ¿por qué? Pues bueno, ya vimos, ¿verdad? Que tenían que atraparlo a la mala, porque él era inocente, él no estaba haciendo nada malo. El día del sábado, que ellos tanto defendían, solamente en la ley de Dios tú no puedes prender fuego, tú no puedes hacer mercancía y tú no puedes, creo, trabajar. Son solamente 3 cosas las que la ley prohíbe. Y ellos, ¿verdad?, le añadieron, por eso Dios les dijo, por eso Cristo les dijo, ustedes les ponen cargas que ustedes llevan. Porque ellos le dijeron cuando el paralítico fue sanado, ¿se podía sanar en el día sábado? Sí se podía. Se podía sanar, y por eso el paralítico dice, ¿verdad? Es sábado, tú no tienes permiso de llevar tu lecho, tu cama ahí. Y el paralítico le dice, ¿verdad? Casi le sáquense con sus leyes y sus tonterías. Yo llevo 30 años postrado y por sus costumbres y sus cosas yo no me voy a quedar ahí. Ahí nos vimos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya habían puesto muchas prácticas, muchas enseñanzas que no eran de la ley de Dios, de la Torah. Igual que lo que les digo, igual que la ley del levirato, eso venía del mundo, no de la ley. Ya luego Moisés la metió, y ya más adelante Cristo les dice, Moisés, ¿verdad? Por la costumbre se metió esa ley, por eso Moisés les dio carta de divorcio, ¿verdad? Y porque, bueno, hasta para el divorcio, si ya la mujer no cocinaba bien, pues ya te podías divorciar. Vemos también cuando le presentan a la mujer samaritana, a esta mujer que la encontraron, ¿verdad?, que el adulterio. Él solamente lo hacía de su manera. ¿Dónde estaba el sinvergüenza? Solamente venía la pobre muchacha. Y el Señor Jesucristo le dice, levántate y no peques más. ¿Alguno te condena? No, Señor, nadie. Se agachó, se hincó. Y ahí saben cuál es la enseñanza más impresionante, que como dicen los judíos no se hincan ni a patadas. Y vemos que el Señor Jesucristo dice que se hincó enfrente de la mujer samaritana, de la mujer esta, y escribió. Está bien que haya escrito, ¿verdad? Probablemente escribió donde dice, ¿verdad?, si los dos tienen que morir. Pero se le, ¿verdad?, enfrente de esta mujer para servirla. Porque Él vino a servir a los pecadores. ¿Cómo nos sirve? Nos sirvió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Había cambiado la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo muchas veces les dijo, han cambiado la ley de Dios por sus tradiciones y sus costumbres. Entonces por eso nosotros vemos aquí que les dice, ¿verdad?, que todo el tiempo Él estuvo enseñando y no había manera, porque todo lo demás era tradición. No había manera de que lo contradijeran. Y por eso tuvieron que haberlo emboscado en la noche. Y para empezar, ni en la noche podían, eso era ilegal, eso no estaba en la ley. Tenían que confrontarlo cuando él estaba hablando mal. Entonces vemos, ¿verdad? Entonces dice, más todo eso, bueno, ¿verdad?, para que se cumpla. Dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Bueno, aquí nosotros, bueno, en el otro evangelio vemos que era la residencia de Caifás, la residencia
de los sumos sacerdotes. En Juan capítulo 18 nos dice, ¿verdad? Que aquí es cuando dice, ¿verdad? Que vinieron por él, les dijeron, buscamos a Jesús, y dijo, yo soy, cayeron todos, y ya después lo atraparon, se levantaron, venían más gente. Y también dice aquí, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, pues dice en el 12, dice, entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera. Mire, primeramente se lo llevaron a este hombre que ya no tenía cargo de nada. Y fue por orden de él, no porque Cristo había ido en contra de la ley de Dios. No fue ese el caso, solamente era porque lo querían eliminar para seguir en el poder estos tipos, bueno, estos hombres, estos sacerdotes, entre comillas, somos sacerdotes. Dice, ¿verdad? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Si el Señor Jesucristo, ni que el Señor Jesucristo fuera así, ¿verdad? Echando pleito o golpes con todo el mundo. Y aquí cuando atan a alguien, cuando lo amarran, es una señal, ¿verdad? Para la gente, para todos, que es un criminal peligroso. Pero eso ya nadie se los quería porque el Señor Jesucristo lo conocía. La Biblia dice que él fue manso y humilde, no tenían que amarrarlo. Pero ellas hacían todo este show para amedrentar a sus seguidores. Por eso más adelante, bueno, ya se nos fue casi el tiempo, más adelante ellos podían ejecutarlo, lo podían lapidar si era cierto su argumento, pero no era cierto. Entonces ellos van a Pilatos porque ellos querían, eran malos, querían la peor muerte, más dolorosa. Había en sus corazones un odio. Ellos querían, ¿verdad?, crucificarlo, que era una de las muertes, hasta yo creo que hoy en día, no sé, es una muerte muy dolorosa la manera que el Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo no murió por los clavos, no murió asfixiado, Él entregó su vida. ¿Y saben por qué, verdad? Ya mañana seguimos. ¿Saben por qué Él entregó su vida? Porque de acuerdo a los crucificados, ¿verdad?, los atraviesan de los tendones. Eso es dolorosísimo. Las atraviesan los pies. Y los pies tienen muchos tendones, tienen muchos nervios. Y el peso de la víctima, del crucificado, está encima de los tendones. Entonces una persona, para que respire, tiene que empujarse hacia arriba y agarrar a él y otra vez soltarse. La mayoría, ¿verdad?, pues morían asfixiados, desangrados. A otros los atravesaban cuando estaban ya agonizados. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo, antes de que fuera atravesado con la lanza, ya después de tantas horas, ya nosotros vemos que estaban muertos. Por eso le rompían las rodillas, para que se asfixiaran más rápido. Porque llegaba el punto en el que ya no podían levantarse de las piernas y agarrar ahí y caer. Pero nosotros vemos que el Señor Jesucristo, antes de entregar su espíritu al Padre, la Biblia nos dice que gritó 2 veces. Y eso físicamente, humanamente, clínicamente, era imposible. Porque para todo ese tiempo que él estaba, él ya no tenía fuerzas. Ya no tenía fuerzas para agarrar aire. Ya estaba sin aire. Porque ya estaba todo, imagínense, todo latigado, todo cansado después de haber caminado no sé cuánto tiempo con la cruz. Desangrado, ya se había desangrado un montón allá cuando lo golpearon. Y todavía, antes de entre Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice que, ¿verdad?, gritó: Dios mío,
era para que ya no gritara. Él pudo haber aguantado ahí hasta 1 año y pudo haber regenerado su cuerpo, como lo hizo con Lázaro. Lázaro ya estaba podrido su cuerpo. Y Cristo le dijo: Lázaro, ven. Lázaro, ¿verdad? Todos los gusanos, se reconstruyó todo lo que había ahí y salió. Él podía haber hecho eso. Él podía aguantar ahí más tiempo. No era para que un condenado gritara. Ya más o menos más adelante lo vemos. Cuando él dice que gritó 2 veces, era imposible que en ese estado una persona gritara, pero era el Hijo de Dios. No había pecado en él. Él pudo haber bajado de la cruz. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que porque pues no había el pecado es el que mata, el que nos mata. Entonces nosotros vemos que aquí fueron al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote fue el que maquinó, el que pues sí, el que hizo todo esto posible. Ese sumo sacerdote representa la maldad de todos los hombres, porque podemos llegar a ser monstruos como él. A veces nuestra conciencia nos frena, pero solamente un poquito, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí es donde ya más adelante los llevan aquí están ante Caifás, ya luego lo llevan ante Pilatos, ya luego lo llevan ante Herodes, y no hay culpa. El que da el veredicto final es uno que está por encima de los sumos sacerdotes en su mundo, ¿verdad? Que les dice, ¿verdad? Es que yo no hallo culpa en él, pero qué mal ha hecho. Pilatos quería dejarlo ir, ya por eso hizo, hasta religioso era el hombre, hizo, ¿verdad?, lo que se lavó las manos, como lo hacen los sacerdotes. Yo me lavo las manos de la sangre de este inocente, pero aún así lo permitió. Y su esposa le dijo: no tenga nada que ver con eso, tú cabezón. Y el otro, ¿verdad?, pues obedeció más al pueblo, a la presión del pueblo, y lo entregó. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues a eso venía, a pagar las injusticias de nosotros. Entonces ya la semana que viene seguimos hablando, porque cuando es interrogado por Pilatos, por Anás y Caifás, también son unas injusticias, donde le dicen: dinos, no tienes nada que decir. Es que él no tenía nada que decir, porque los que lo estaban acusando eran ellos, tenían que tener testigos. Pero como les digo, todo eso lo hicieron pues mal, porque para empezar no tenían por qué haber ido por él en la noche. Tenían que atraparlo ahí donde ellos están diciendo que él está blasfemando la ley de Dios. Ahí era para que lo atraparan, pero él nunca cometió eso, por eso tuvieron que atraparlo en la noche. Y ya de ahí en la noche lo llevaron al patio del sumo sacerdote, a su casa, no tenía que estar ahí. Y ven que lo llevaron atado, amarrado, como si realmente fuera un peligro, ¿verdad? Ya la semana que viene hablamos más de eso, porque el arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue algo que pues no había manera de acusar. Por eso Él llevó nuestros pecados, por eso el infierno, la muerte no pudo detenerlo, porque Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para tomarla. Pero en este caso se sometió al Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue probado en la tierra, fue inocente. Fue probado en el cielo, fue probado, ¿verdad?, y fue inocente. Por eso vemos la resurrección, el sacrificio del Cordero Pascual de nuestro Señor Jesucristo fue aceptado a Dios, y por eso pues estamos aquí. Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y se fue a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo, escuchen bien esto, el Señor Jesucristo en este momento tiene sus vestimentas sacerdotales de sumo sacerdote. No está sentado ahí de blanco como lo vemos en las pinturas, ¿no?
Él tiene sus vestimentas del sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote aquí en la tierra? Es el que rocía la sangre en el arca de la alianza, la presencia de Dios. ¿Verdad? Dice el que intercede por los pecados. Él está a la diestra del Padre, Él es la diestra del Señor que vemos en el Antiguo Pacto. Pero un día el Señor Jesucristo se va a quitar esas vestimentas sacerdotales, se va a poner las vestimentas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a venir al rescate de nosotros nuevamente para establecer su reino milenial en la tierra. ¿Verdad? Por eso nosotros vemos que el Evangelio, como dice, predicamos la cruz. La cruz de Cristo es la que tiene el poder para transformar las almas. Él puede perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades y darnos vida eterna. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, Señor. Padre, te pedimos que nos sigan bendiciendo, Señor. Bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Bendícelos, Señor, y cuídalos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y